misteriosas siluetas en las laderas montañosas, antiguos hallazgos que hielan la sangre y tesoros ocultos capaces de cambiar nuestra concepción del pasado. Prepárense para sumergirse en el abismo de misterios y leyendas esparcidos en las cumbres más elevadas del mundo. Cada cima encierra descubrimientos sorprendentes y los más increíbles de ellos los esperan justo ahora. Entre las nevadas cordilleras de las cimas del Himalaya circulan rumores sobre un lugar misterioso que supuestamente no está marcado en los mapas detallados. Según los partidarios de teorías conspirativas, allí se esconde un enigmático búnker donde podrían refugiarse civilizaciones extraterrestres. Personas que pasan horas examinando imágenes de satélite afirman haber descubierto en cierta sección de la montaña una zona oscura en los mapas, un área que, según dicen, Google supuestamente oculta. Los seguidores de la teoría están convencidos de que, si no se ve, es porque allí hay algo importante, quizá una base subterránea donde aterrizan objetos voladores no identificados. La verdad es que no existen pruebas documentales de la existencia de tales construcciones, y ese oscurecimiento, según muchos expertos, podría explicarse por fallos técnicos o particularidades de la toma de imágenes. Sin embargo, eso no impide que los aficionados a los enigmas busquen explicación a cada sombra. Las leyendas locales alimentan la intriga. Desde hace décadas, los habitantes hablan de luces misteriosas en las montañas, que a veces se elevan y a veces desaparecen de golpe. Tal vez se trate de espejismos, fenómenos atmosféricos o destellos poco frecuentes. Pero para quienes aman todo lo enigmático, esto es una prueba irrefutable de que en las alturas del Himalaya sucede algo fuera de lo común. En otra ocasión, un vuelo de pasajeros que se dirigía a Ginebra sufrió un accidente al estrellarse contra la famosa cima del Mont Blanc. Ocurrió a mediados de la década de 60 del siglo pasado. Entonces, a bordo viajaban más de 100 personas y, lamentablemente, todas fallecieron. Durante mucho tiempo, los equipos de rescate solo pudieron recuperar restos del motor, algunos fragmentos del fuselaje y un saco con correo diplomático. Pero casi medio siglo después, un alpinista se topó por casualidad con un cofre que contenía verdaderos tesoros, una multitud de rubíes, zafiros y esmeraldas. Según valoraciones de expertos, el precio de esas gemas podría ascender a cerca de $250,000, y su procedencia estaba directamente vinculada con aquel fatídico vuelo. El honesto descubridor informó de inmediato a la policía, pues aún quedaba la esperanza de encontrar a los dueños legítimos. De no presentarse nadie, la ley establecía que la mitad de los tesoros pasaría al municipio y la otra mitad al alpinista que los encontró. Imaginen nada más cómo, en una corta ascensión, uno puede toparse con la tragedia ajena y al mismo tiempo hallar un alijo de piedras preciosas con las que la mayoría solo sueña. Por cierto, la búsqueda de los propietarios se prolongó y se llenó de rumores, y hasta hoy los especialistas discuten si dentro habría joyas aún más raras que se hayan perdido con el tiempo y el viento. Una estación de esquí en los Pirineos españoles saltó una vez a la fama mundial. Alguien supuestamente grabó en video a una criatura parecida al abominable hombre de las nieves. El video sacudió las redes sociales y algunas personas comenzaron a debatir en serio si un yeti real corría por las laderas. Sin embargo, al examinarlo con más detalle, se apreciaba que la figura era claramente humanoide y sus movimientos resultaban demasiado humanos. Los bromistas locales decían que seguramente algún turista había decidido gastar una broma, disfrazándose de monstruo peludo. Aún así, este tipo de mistificaciones solo avivan el interés por las leyendas de seres misteriosos que o habitan en cuevas nevadas o aparecen por azar frente a la cámara. Se cuenta que en las montañas a menudo se ven siluetas y sombras extrañas. Tal vez sea culpa de las variaciones de altura y la iluminación. O puede que no todo sea tan simple,
pues precisamente en lugares tan inaccesibles suelen nacer las leyendas más fascinantes. En una región de China, cerca de la montaña de color blanco, se encuentran las peculiares cuevas de Baigun. De vez en cuando allí aparecen estructuras tubulares extrañas, cuyo origen desconcierta a muchos investigadores. Unos afirman que se trata de raíces de árboles fosilizadas. Otros, que son formaciones rocosas naturales con formas curiosas. Pero, como suele suceder, los entusiastas más atrevidos prefieren ver en ello la prueba de la presencia de una cultura antigua muy desarrollada o incluso de alguna tecnología extraterrestre. Los lugareños cuentan leyendas sobre sonidos misteriosos que supuestamente provienen de las profundidades de las montañas. Los científicos, por su parte, se muestran más cautos y creen que en formaciones geológicas como estas podrían haberse creado pasadizos cavernosos poco comunes e inclusiones minerales. Pero sin excavaciones a mayor escala y análisis detallados, resulta difícil afirmar nada con certeza. Para los amantes de los enigmas, si no son más que tubos rocosos, ¿por qué muchos de ellos lucen tan rectos, como si alguien los hubiera trazado intencionalmente a lo largo de la montaña? La cuestión sigue abierta. Hay una historia que superó todas las demás leyendas de buscadores de tesoros. Un famoso marchante de arte llamado Forrest Fenn decidió esconder un cofre en algún lugar de los parajes solitarios de las montañas rocosas. Se cuenta que en ese cofre guardó antiguas monedas de oro y joyas de un valor astronómico. Para añadirle un toque especial, Fenn publicó un enigmático poema y en él codificó la pista: busquen y encontrarán. Miles de cazadores de aventuras se lanzaron a la búsqueda del oro, y años después apareció quien afirmó haber hallado el tesoro. Se trataba, según parece, de un estudiante de medicina que aseguró haberlo logrado sin un sistema de posicionamiento global ni tecnologías modernas. Sus detractores sospecharon que había hackeado correos ajenos y así dio con el misterio. El propio Fenn siempre se mantuvo como un hombre enigmático y afirmó que el cofre realmente fue encontrado siguiendo las reglas. Sin embargo, muchos dudaban. ¿Quizá toda esa hermosa cacería fuese una hábil mistificación? Sea como fuere, la leyenda del tesoro escondido aún perdura y sigue encendiendo la imaginación de románticos y aventureros. En el mundo de las montañas viven criaturas únicas capaces de trepar prácticamente por paredes verticales y encaramarse en salientes donde difícilmente se sostendría un pie humano. Se trata de las cabras montesas. Parecería imposible pararse en un saliente apenas visible, pero estos animales cuentan con un equipo natural. Sus pezuñas tienen una parte exterior dura y una interior blanda que puede aferrarse a microgrietas y rugosidades de la roca. Desde hace muchos años, los científicos intentan estudiar a fondo esta asombrosa facultad, pues podría aplicarse, por ejemplo, en el desarrollo de nuevas tecnologías de alpinismo o en operaciones de rescate. Observar cómo esas cabras se alimentan en las cimas de pendientes escarpadas resulta fascinante y, a la vez, un poco sobrecogedor. Parece como si un mínimo error hiciera que el animal cayera al abismo. Pero la naturaleza ha dotado a estos habitantes de la montaña de un equilibrio extraordinario, capaz de percibir hasta la más sutil curvatura de la superficie. Buscadores de aventuras y científicos a veces realizan descubrimientos directamente gracias a imágenes de satélite. Así sucedió con la montaña Lico, situada en una región de Mozambique. El primero en notarlo fue un investigador británico llamado Julian Bay, que paseaba la vista por los mapas y de pronto vio una vegetación anormalmente espesa en una de las cumbres remotas. Cuando la expedición llegó allí, se topó con una formación rocosa casi inaccesible, paredes verticales y salientes abruptos. Sin embargo, en cuanto los alpinistas alcanzaron la cima, descubrieron un bosque tropical aislado e incluso pequeños estanques donde, al parecer, diversas especies vegetales y animales habían permanecido casi intactas. Además,
hallaron unas vasijas de barro extrañas cerca de un manantial. Un misterio sobre quién y cuándo las colocó allí. Las leyendas locales hablan de tribus antiguas que quizá realizaban sacrificios u oficios rituales en un lugar tan apartado para ganarse el favor de los espíritus de la montaña. A finales de la década de 90 del siglo pasado, en la zona del volcán llamado Yulailako, se produjo un hallazgo realmente escalofriante. Allí, en condiciones gélidas, quedaron detenidos en el tiempo los cuerpos de 3 niños de la civilización inca, ofrecidos en sacrificio. Los antropólogos locales explican que formaba parte de ritos antiguos para apaciguar a los dioses. Por lo visto, a los niños les dieron brebajes especiales con hojas de coca y alcohol, y después los sepultaron bajo una capa de tierra helada. Debido al frío cristalino que reina en la cumbre, los cuerpos se conservaron de manera extraordinaria. Incluso pueden apreciarse los detalles de la ropa, las joyas y los rasgos de los rostros. Los científicos averiguaron que la niña mayor tendría unos 15 años en el momento de su muerte y los otros 2 niños aproximadamente 6 o 7. Este descubrimiento lúgubre revela lo importante que eran para los antiguos habitantes de los Andes, sus rituales y el papel que jugaban las fuerzas de la naturaleza y las alturas montañosas en su cosmovisión. Los investigadores siguen analizando las telas y el material genético extraído del hielo para arrojar luz sobre la vida de las comunidades que habitaban entre montañas implacables. 30 años atrás, un grupo de arqueólogos viajó a una de las extensas cuevas de la montaña Owen, en Nueva Zelanda, y descubrió algo que heló la sangre. Una pata enorme, cubierta de piel escamosa, y con la carne aún adherida. A primera vista, uno pensaría en un dinosaurio, pues el tejido parecía fresco, de forma inquietante. Sin embargo, los científicos determinaron con rapidez que esa pata pertenecía a un ave moa gigante que habitó en las islas de Nueva Zelanda hace mucho tiempo. Según estimaciones iniciales, la antigüedad del hallazgo podría superar los 3000 años. Aún más sobrecogedor fue darse cuenta de que esas aves enormes poblaron las islas durante millones de años, hasta que llegaron los primeros humanos. Y las personas, por lo visto, exterminaron a las moa en apenas unos pocos siglos de caza. La fenomenal conservación de esa pata permitió a los investigadores estudiar la estructura de las extremidades de las moa con gran detalle, e incluso sugirió la idea de que hallazgos similares podrían abrir la vía a investigaciones de ADN de especies extinguidas. En lo alto de los Andes de Perú se esconde una auténtica joya de la civilización inca, Machu Picchu. A menudo se llama a este legendario enclave la ciudad perdida, pues durante siglos solo los lugareños sabían de su existencia y mantenían el secreto ante los forasteros. El mundo científico no prestó atención a esta cumbre, sino hasta comienzos del siglo XX, cuando el investigador Hiram Bingham, tras recorrer peligrosos senderos, llegó a las antiguas terrazas y templos de piedra. Aquí cada bloque está tallado de tal modo que no cabe ni la hoja de un cuchillo entre ellos. Los científicos discuten sobre si fue una residencia real, un observatorio o un importante centro ritual. Pero la magia del lugar también radica en los paisajes montañosos. Alrededor, a menudo se arremolinan nubes que envuelven las ruinas y las hacen parecer un reino de cuento. Miles de turistas escalan estas laderas cada año para acercarse a un pasado que se siente en todo, desde las inscripciones grabadas en las piedras hasta los finos canales de agua que descienden desde los arroyos de la alta montaña. No obstante, la creciente popularidad podría amenazar las frágiles construcciones, pues la gran concentración de visitantes en un solo lugar provoca desgaste en los monumentos arqueológicos y daña los ecosistemas que los rodean. En las duras montañas de Oppland, en Noruega, hace unos pocos años unos cazadores de renos hicieron un descubrimiento asombroso. En la grieta entre dos rocas apareció una espada cuya antigüedad se calculó después en aproximadamente 12 siglos.
Lo más increíble es que el aire helado y la baja presión conservaron el metal casi sin corrosión grave. Eso sí, la empuñadura de madera y otros elementos se habían desintegrado por completo. Los arqueólogos locales suponen que el dueño del arma podría haberla perdido al extraviarse durante una tormenta de nieve. Tal vez deseaba volver a buscarla, pero no lo logró. Al imaginar a un vikingo solitario, en las condiciones extremas de las montañas del norte tratando de encontrar el camino, esta espada despierta toda clase de imágenes. El hallazgo inspiró a otros buscadores de reliquias antiguas a peinar la zona, aunque hasta ahora no se ha encontrado nada parecido. Con todo, saber que en el silencio de las montañas yacen reliquias de la época vikinga da pie a forjar verdaderas leyendas. En el lejano año 2014, apareció en la red un video que hizo dudar a muchos de su sensatez. Dos turistas, al pasear por los Altos Tatras de Eslovaquia, se internaron en un lago helado donde el hielo era tan transparente que parecía vidrio. E inmediatamente, los aficionados a desenmascarar todo aseguraron que era un montaje. Pero, según la opinión de los expertos, a veces en las montañas se forma un hielo excepcionalmente puro con temperaturas muy bajas, cuando el agua no llega a mezclarse con sedimentos y permanece lo más cristalina posible. El agua especial de la montaña puede no contener impurezas, y un brusco descenso de la temperatura permite que el hielo se endurezca de manera uniforme, alcanzando además un espesor suficiente para sostener a una persona. El efecto resultante es increíble. En el video se distinguen claramente las piedras del fondo y hasta burbujas de aire que flotan bajo el hielo. El suceso se volvió una sensación en Internet y en los años siguientes, más y más viajeros han tratado de encontrar lagos transparentes similares, con la esperanza de contemplar este fenómeno sorprendente en persona. En las montañas de Noruega, en una zona llamada Lom, un grupo de arqueólogos topó inesperadamente, hace unos años, con antiguas herramientas de caza. Dado que el hielo de las cumbres se derretía con extrema lentitud, allí se conservaron flechas de distintas épocas, incluso de la Edad del Hierro y la Edad de Piedra. Al principio, los especialistas las tomaron por simples ramas, pero tras observarlas con más atención, descubrieron puntas de piedra y huellas de trabajo en la madera. La pieza más valiosa fue una flecha con una antigüedad de cerca de 4000 años. Su estado de conservación era tan impresionante que los científicos incluso distinguieron pequeñas marcas de herramientas de piedra usadas para tallar la punta. Este hallazgo arrojó luz sobre la evolución de las técnicas de caza en las regiones del norte, pues en la antigüedad, la caza invernal podía decidir la supervivencia de familias enteras. Además, los investigadores descubrieron que algunas flechas se perdían mientras se perseguía a animales salvajes sobre el hielo o durante ventiscas, cuando era imposible recuperarlas en medio de la confusión. En la zona de los Urales, todavía en la década de 90 del siglo pasado, se suscitó un gran interés en torno a unos diminutos objetos en forma de espiral, supuestamente encontrados en la orilla de un río local. Los titulares clamaban entonces sobre nanotecnologías superantiguas y presentaban teorías fantásticas acerca de civilizaciones perdidas con un nivel de desarrollo inimaginable. Los defensores de teorías conspirativas aseguraban que esos artefactos tenían cientos de miles de años y que eran huellas creadas por visitantes de otros mundos. Sin embargo, la comunidad científica señala que formaciones minúsculas de ese tipo suelen originarse de manera natural. Los metales pueden oxidarse formando acumulaciones en espiral y la corriente del río puede darles formas extrañas. Aún quedan muchas preguntas, pero el hecho es que no se han aportado análisis oficiales ni pruebas de la antigüedad increíble de estas piezas. Así que quienes se sienten atraídos por la mística solo pueden fiarse de conjeturas sin confirmar y fuentes secretas de las que nadie ha oído hablar con certeza.
Un grupo de entusiastas cristianos emprendió en cierta ocasión un viaje a la montaña turca del Ararat con el fin de hallar allí el legendario Arca de Noé. Por insólito que parezca, afirmaron haber encontrado fragmentos de estructuras de madera a gran altura y los dataron, según sus propias pruebas, en una época que supuestamente coincide con los tiempos bíblicos. Por supuesto, no presentaron una metodología clara de análisis de radiocarbono para una revisión independiente, ni revelaron las coordenadas exactas del hallazgo, temiendo competidores o vándalos. La comunidad científica acoge tales declaraciones con escepticismo, puntualizando que siempre que aparecen cazadores del arca, algo descubren. Los lugareños, a su vez, llevan años hablando de grandes restos antiguos sepultados bajo nieves perpetuas, lo que solo aviva el interés en esta montaña. Quienes apoyan la teoría del arca creen que ese mítico barco reposa de veras en las laderas del Ararat, mientras que los escépticos recuerdan que hay múltiples anomalías naturales capaces de inducir a error. En la India hay un lugar pintoresco, donde una cascada en la montaña a veces desafía la gravedad. Cuando sopla un viento fuerte, los chorros de agua empiezan a subir en lugar de caer, salpicando a los turistas y transeúntes. Da la impresión de que la naturaleza misma decidiera mostrar un truco. Según los geógrafos, hay una explicación. La forma peculiar de las rocas, unida a corrientes de aire potentes, genera una especie de tornado de agua o corriente que impulsa el agua hacia arriba. El espectáculo parece sacado de un cuento, como si la realidad se pusiera patas arriba y el agua danzara bajo leyes incomprensibles para el ojo humano. No extraña que escenas así se vuelvan virales en la red y que cada vez más viajeros vayan a contemplar la cascada invertida y sentir la magia de la naturaleza viva. Las tradiciones locales relatan que en la antigüedad se interpretaba este fenómeno como una señal de los dioses, y en torno a la cascada se celebraban ceremonias rituales. Tal vez sea justamente esa fantasía lo que rodea de un aura especial de misterio a las montañas. Los sucesos relacionados con la trágica expedición de 9 turistas en uno de los macizos de los Urales, a finales de la década de 50 del siglo pasado, continúan estremeciendo a muchos. El grupo, encabezado por Igor Dyatlov, emprendió una travesía con esquís, pero al final todos murieron en circunstancias muy extrañas. Hallaron su tienda rota desde dentro, y algunos cuerpos aparecieron a varios cientos de metros del campamento, con señales de traumatismos graves, quemaduras e incluso contaminación radiactiva en parte de su ropa. Se han propuesto numerosas hipótesis, desde el efecto letal del llamado infrasonido, que genera pánico, hasta pruebas secretas de armamento. Algunos creen que intervino algo sobrenatural o anómalo. Los investigadores, al intentar esclarecer los detalles, no lograron una respuesta definitiva, y oficialmente se atribuyó todo a la fuerza imprevisible de la naturaleza. Pero para mucha gente, esta historia sigue siendo el símbolo del horror en la montaña, donde algo enigmático cobra la vida de quienes se atreven a descifrar los grandes misterios de los Urales. Por muy altas que parezcan las cimas montañosas, siempre habrá valientes y curiosos exploradores dispuestos a conquistarlas. Y es justamente en estos parajes tan inaccesibles donde con frecuencia se descubren cosas más increíbles. Desde tesoros antiguos y sepulturas rituales hasta bases secretas o fenómenos que desafían la lógica. Las montañas continúan guardando y desvelando sus secretos, invitándonos a asombrarnos una vez más ante su belleza y poder. Y nosotros, simples mortales, solo podemos contener el aliento a la espera de nuevos hallazgos, que prometen ser aún más sobrecogedores.